Buenas tardes, alumnos. Por favor, enciendan sus cámaras. Vamos a dar inicio a la clase. Ok, Paula, ¿me confirmas si puedes visualizar la pantalla? Sí, profe, sí se puede ver. Listo, gracias. Como pueden ver, el tema para la clase de hoy es la especialización y las teorías actuales. Las teorías actuales sobre el origen de las especies toman como base la teoría sistemática de la evolución, que es la teoría neodarwinista, pero difiere entre ellas sobre todo lo relativo al momento y al cómo se da la aparición de nuevas especies. Una especie es un conjunto de individuos más o menos parecidos que son capaces de reproducirse entre ellos y dar lugar a descendencia fértil. El proceso de aparición de una nueva especie a partir de una preexistente es lo que llamamos especiación de fenómenos, que son un grupo de individuos de una determinada población evoluciona diferenciándose del resto de la población. Ese grupo de individuos no puede reproducirse con la población inicial debido a que existe una separación física, que es vivir en dos islas diferentes o otro tipo, o temporal. Las diferencias son cada vez mayores hasta que llega un momento en el que si intentaran reproducirse dos individuos de cada una de las poblaciones, no llegarían a reproducirse o no tendrían descendencia fértil. Ya se trata de dos especies diferentes. Según la interpretación evolucionista del origen de las especies, científicamente aceptada, todas las poblaciones de especies actuales provienen de otras especies ancestrales a partir de las cuales se han originado. La biodiversidad actual no es más que el resultado de la evolución por especiaciones sucesivas de 3.850 millones de años. La historia y lo que son el parentesco evolutivo de una especie se puede representar mediante un esquema formado. En la actualidad, hay dos teorías sobre el origen de las especies, que son el gradualismo y el puntualismo. Ambas son evolucionistas. Paulette, si te acuerdas qué son las teorías evolucionistas, ¿Cómo fue la pregunta, profe? si te acuerdas de lo que son las teorías evolucionistas. Unas teorías de origen de especies. Ok, pero ¿en qué se basan las teorías evolucionistas a la teoría creacionista? Eso no recuerdo, profe. Ok, Paulette, las teorías evolucionistas se basan en la evolución del ser humano a base de pues, la ciencia, ¿no? Y la creacionista se basa en los fundamentos de la Biblia, que plantean que la existencia de los animales, los seres vivos y el universo en sí fueron creados mediante la creación divina, ¿ya? En las teorías que son evolucionistas tenemos, como ya les he dicho, el gradualismo, que sostiene que una población de una especie determinada va acumulando cambios, fruto de la adaptación progresiva al entorno en el que vive, o sea que se adapta la especie que vive en ese entorno. La acumulación de cambios lleva a la aparición de variedades y subespecies, primero, y a la especiación después. La aparición de nuevas especies es un proceso gradual que se da a lo largo de miles de años, no es que sucede al instante, sino que demora mucho tiempo. La principal crítica a esta teoría es la falta de fósiles de los hipotéticos pasos intermedios de muchas especies actuales. Los gradualistas defienden su postura sosteniendo que existen ejemplares de los pasos intermedios, pero que debido a las específicas condiciones de fosilización, se formaron fósiles de muy pocas especies. O sea que no hay, hay fósiles,
pero muy pocos porque debido al paso del tiempo y el clima, los fósiles que deben existir se han descompuesto en materias primas como el petróleo. Eso es lo que sostiene la teoría del gradualismo. En cambio, en el puntualismo, o también conocida como equilibrio puntuado, se determina que vive en un ambiente que no varía, se mantiene estable y sin cambios a lo largo del tiempo. También sostiene que la especiación se dará a una porción pequeña de esa población que, por motivos diversos, se ha quedado aislada en un ambiente diferente. Los cambios, lejos de ser graduales, se sucederán de forma brusca en un periodo corto de tiempo, que son cientos de años en vez de miles de años. La teoría puntualista explicará el hecho de no encontrar fósiles que muestren los cambios graduales. Los puntualistas sostienen su teoría como la principal, pero no excluyen que en determinados casos se pueda dar el modelo gradualista. Ok, Paule, a base de lo leído, ¿puedes explicar el esquema del puntualismo? Del puntualismo. Sí, correcto, el puntualismo. Mm, Tiempo. Que el esquema del puntualismo son cambios acumulados, que hay siempre un animal, Ok, como cuando nace puede nacer, o sea, como un perrito, siempre va a tener, o sea, un procedimiento para poder ir creciendo poco a poco. ok, en el puntualismo, la teoría sostiene que los cambios se dan en corto tiempo, no en espacios largos y prolongados, y que sucede este hecho en una población mínima, en una cantidad mínima de una población, no en toda la población en general. Emily, ¿puedes explicar el esquema del gradualismo? El tema del gradualismo se basa en algo que va agradando de un esquema, ¿no? No pude entrar en toda la clase porque entró poco tarde, así que no entiendo bien. Ok, en el gradualismo tenemos como pues, referentes a esta teoría, o sea, puntos a esta teoría que los cambios suceden a lo largo del tiempo, no en cortos periodos de tiempo y suceden en todo lo que es una población de una especie. Los cambios se van acumulando. A diferencia del puntualismo que plantea que la teoría, pues no plantea que los cambios suceden en corto plazo en una minoría de una población, en el gradualismo sucede en la mayoría de una población en un espacio de tiempo más prolongado. Andrés, ¿puedes resumir ambas teorías, qué es el gradualismo y el puntualismo? Andrés, No, la verdad. ok, mira, en el gradualismo nos plantea la teoría que los cambios se acumulan. ¿Ya? Para que la especie vaya, por ejemplo, decir, evolucionando, ¿no? Haya lo que es la especialización, especiación.
los cambios se acumulan, ¿ya? En cambio, en el puntualismo, los cambios no suceden, se mantiene estable y perduran las mismas especies, el mismo ambiente, por el tiempo prolongado, ¿no? Ok, Paulette, ¿puedes explicar más a fondo lo que es el gradualismo y el puntualismo? Que es una aparición de especies en un proceso gradual y que también tiene unos cambios de acumulación y aparición de variedades. El puntualismo. Ok, Son unos cambios graduales que se dará a una porción pequeña de una población. correcto. ¿Y el gradualismo, Paulette? El gradualismo. Es una aparición de nuevas especies que llevan unos cambios de acumulación según las apariciones de variedades. Ok, listo. Vamos a explicar la tarea si no tienen ninguna pregunta con respecto a la clase. Paulette, Emily, Andrés, ¿tienen alguna consulta, pregunta No, o profe, yo duda? no. No, profe. Ok, vamos a explicar la tarea. Como pueden visualizar, la tarea en clase consta de responder las cuatro preguntas mostradas en la plataforma, que son qué condiciones deben cumplirse para que ocurra un proceso de especiación, por qué se considera que la mula no pertenece a una especie propia, cómo influye la actividad humana en la extinción de especies según el texto. Explica con tus palabras la diferencia entre la teoría gradualista y la teoría del equilibrio puntuado, que es la del puntualismo. Esas son las cuatro preguntas para responder en la actividad en clase. ¿Tienen alguna pregunta, consulta, duda con respecto a la actividad? No, Pero Paulette, es una pregunta. sí, dime Paulette. Las tareas que se dicen tarea en clase no se reciben, o sea, no se resuelven en clase. Sí, se resuelven en clase, en el horario de clase, que es desde las 2:15 hasta más o menos 12:45 por ahí. Sí, porque Esa el tarea horario está tienen de que las 12:15 realizarla hasta la 1 p.m. más o menos, sí, correcto. Tienen que realizarla en ese horario y subirla más tardar 10 de la noche. ¿Ya? Por eso está asignada para que cierre la tarea 10 de la noche. Si la suben después de ese tiempo, la calificación es diferente porque la tarea ya va atrasada. A menos que tengan una justificación por algún motivo, no puedan subirla o algún inconveniente familiar, tienen que escribir pues, la justificación correspondiente. Ah, ok. Y ahí tienen la tarea en casa. Esta sí la pueden realizar fuera del horario pues, de clase, que implica crear una línea de tiempo sencilla sobre la evolución de especies desde los primeros seres vivos hasta hoy. ¿Conocen lo que es una línea de tiempo? No. Paule, Emily, no, Una línea de tiempo es como sacar un breve resumen, una breve historia sobre el tema que hablamos. parecido pero no. Una línea de tiempo es un esquema visual en el cual se plantea desde el inicio de, pues, el problema. Por ejemplo, en el caso de la creación del Internet, se plantea desde el inicio de la creación del Internet los procesos que tuvo que tener hasta llegar a la actualidad. Cómo pasamos del 4G al 5G y así sucesivamente. Mm, Aquí tenemos un ejemplo claro de una línea de tiempo sencilla, no tiene que ser muy complicada, puede ser desarrollada en su cuaderno o de manera digital mediante Canva.
Ok, como pueden ver, aquí está una línea de tiempo. Por ejemplo, en el caso de esta línea dice 2026 que comenzó, el- la investigación se dio en el 2027, la planificación en el 2028, la innovación en el 2029 y por último la creatividad en el 2030. Del día de hoy, si tienen alguna duda o pregunta, pueden consultarme en este momento o mediante la plataforma. Ok, profe. Chao. Tengan una linda tarde.